le damos la bienvenida, le damos la bienvenida al Padre José Luis Saavedra, que nos acompaña desde Cantabria, España. Nos acompaña desde la Casa de los Siervos del Hogar de la Madre. Algunos de ustedes tuvieron la bendición de visitar la casa en Zurita del Hogar de la Madre. Muy cerca de allí está la Casa de los Siervos. Así que le damos las gracias al Padre José Luis por decir presente. Nosotros le habíamos pedido al Padre José Luis que nos dirigiera en una conversación y nos educara sobre el tema del aviso, del milagro y del castigo, según las apariciones de la Virgen. El Padre José Luis, doctor y especialista en Garabandal, hizo su tesis doctoral sobre Garabandal, sobre las apariciones de la Virgen. Así que realmente nos sentimos muy honrados de que él nos dirija en esta conversación, en esta discusión, en este informarnos bien, para que estemos preparados, no para que tengamos miedo, para que estemos preparados. Y bueno, le damos la bienvenida nuevamente, y a todos los que nos siguen, vamos a estar pendientes en el chat también, Padre, de cualquier pregunta, y la vamos manejando, si usted prefiere al final o usted prefiere mejor al final. Sí, supongo que Vale, al final muy estaría bien. bien. Vale, pues adelante, Padre, gracias. Muy bien, encantado. Pues muchas gracias a vosotros por todo lo que hacéis por nuestra madre. Y bueno, pues vamos a intentar profundizar un poquito en ese mensaje que ella ha dejado en sus apariciones. Ya sabéis que ella es la que elige, el Señor la mete a lo mejor un poco a veces en estos líos, ¿verdad? Y la envió a Garabandal en el año 61 al 65, a la misma vez que son las... eh, Uy, ahora no veo a nadie, por lo menos el grupo vuestro, me gustaría verlo para saber, Soraya, que estáis ahí, que no, esa vez, sí, yo creo que sería bueno que os vea para que no me piense que me he desconectado, porque si no veo a nadie, eso me pierdo. De acuerdo, pues entonces en Garabandal la Virgen se aparece durante 4 años, a la misma vez del tiempo del concilio y durante 4 años. eh, lo que ella hizo en ese tiempo, mm, pues cuando yo he intentado explicar Garabandal con charlas como esta que tenemos a veces, sientes que no es posible contarlo todo. Tantas cosas, tantos fenómenos, tantas enseñanzas, que en cambio en otros lugares, pues nada, Garabandal son 4 años, 2000 apariciones, muchos contenidos, aunque en realidad siempre sí que tienen que ver con los de las otras apariciones, con lo que dijo la Virgen en Fátima especialmente, con lo que ha dicho en Lourdes y en otros lugares. Pero cuando vas a Lourdes, pues te encuentras con que la Virgen tuvo 16 apariciones nada más, que dijo tan poquitas cosas, pero sí que mucho en común con Garabandal. Allí lo primero que hizo fue la Virgen pasar las cuentas del rosario, y Bernadette con ella iba rezando el rosario delante de la Virgen, ¿no? Pues de ahí se saca ya un contenido, pero ves, en Lourdes estás como intentando sacar el contenido de gestos muy, muy escuetos, muy discretos, sacas mucho, sale mucho. En Garabandal casi pasa lo contrario, hay tanto que uno corre el riesgo como a veces de perderse y de no saber eh, orientarse en tanto material. Pablo VI, cuando un jesuita que estaba estudiando Garabandal le habló sobre las apariciones en Roma, le dijo, mire, es que Garabandal es como una segunda vida de la Virgen en la tierra. Han sucedido tantas cosas y ella ha estado tan cercana que es como una segunda vida de ella. Entonces, mm, entre todas esas cosas, eh, las videntes lo han dicho desde el principio y la Virgen lo ha insistido muchas veces. Lo más importante entonces, ¿qué es? ¿A qué nos referimos? ¿A dónde nos fijamos? Porque lo primero que la gente veía y lo que más le impresionaba eran los éxtasis, las caídas, los objetos que se devolvían a sus dueños sin saber de quién era, las levitaciones, las marchas, mil cosas, ¿verdad? Después están los mensajes que la Virgen vino dando y que durante un tiempo era un secreto que luego las niñas tenían que hacer público y que hoy es público, y ella siempre, siempre, siempre
han insistido en que son el centro de las apariciones. Incluso cuando uno se acerca a mirar el sentido del aviso, el milagro, el castigo que vamos a comentar ahora, enseguida lo dice: Dios quiera que gracias al aviso nos enmendemos y cometamos menos pecados. O sea, aviso, milagro, castigo siempre va a ir dirigido como hacia ese núcleo fundamental que son los mensajes, los mensajes que ella dejó en Garabandal. Eh, a lo largo de los años les han preguntado muchas veces, y cuando ponéis en internet entrevistas de las niñas, buscas ahí Conchita, Mariloli, Jacinta, Maricruz, lo que pongas, enseguida, casi seguro van, en la primera entrevista que pongáis, dirá: lo más importante de todos son los mensajes. Lo dicen ellos, no me he querido enredar mucho en eso porque es que en cuanto uno busca un poquito, las niñas lo dicen, incluso cuando explican esto que vamos a comentar ahora, siempre va todo referido a los mensajes. ¿Para qué viene el castigo? Pues para convertirnos también, ¿no? Si viniera el castigo, que ya sabéis que es condicional, bueno, lo iremos viendo, pues es para que atendamos a lo que es fundamental, que curiosamente son siempre una y otra vez los mensajes. A un teólogo francés, René Laurentin, le interesa y se detiene: ¿por qué suceden, sin embargo, tantos fenómenos extraordinarios en las apariciones en Garabandal y en otros lugares? Y él dice: siempre es como una llamada de atención para que atendamos a la voz de nuestra Madre del Cielo. Entonces la profecía tiene un lugar, desde luego, en Garabandal. Eso se habla de un mensaje profético, ¿no? Un mensaje futuro. Y no solamente es profético en cuanto que es del futuro, ¿no? Es predecir algo que va a venir. Profecía significa hablar de parte de Dios, iluminar las cosas según Dios. Entonces, este mensaje o este lenguaje profético que está también en el Evangelio, cuando Jesús habla de cómo habrá días difíciles, vendrán tiempos en los que habrá grandes convulsiones, el mismo Jesús utiliza el lenguaje profético, y el libro del Apocalipsis lo usa también muchísimo, ¿verdad? De hecho, a veces a este lenguaje se le llama lenguaje apocalíptico, por el libro del Apocalipsis, que es el número uno en utilizar ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Entonces, sin embargo, yo he tenido libros en las manos, ahora no tengo ninguno, gracias a Dios, en los que no se comenta nada más que aviso, milagro, castigo, buscar las fechas, cuándo vendrán, cómo serán, cuál es la actitud que tenemos que tener, qué tenemos que hacer, cómo prepararnos para eso. Y cuando van al qué tenemos que hacer, que sería una pregunta lícita y buena, la respuesta que se dan es como: vamos a hacer cosas, cómo nos preparamos, qué buscamos, qué hacemos, qué alimentos se conservarían mejor. Hacen un tipo de preguntas de una preparación exterior, ¿verdad? Material, que tiene poco que ver con lo que la Virgen misma estuvo haciendo. Yo esto se lo pregunté a un sacerdote mayor. Se lo dije a Soraya, que digo: mira, la primera idea que yo quiero transmitir cuando tocamos este tema es algo que me dijo un sacerdote anciano, bueno, con un poquito de Parkinson, se le temblaba la mano, y yo le pregunté, digo: pero padre, ¿cómo es que la Virgen, sabiendo que vamos a interpretarlo en esa línea, en ese sentido, que vamos a querer saber, no sé, y actuar, ¿por qué nos habla de esas cosas? Y él respondió enseguida: porque la Virgen es muy buena pedagoga. Pedagogía es enseñar, ¿verdad? Es muy buena maestra. Y como es maestra, sabe que para atraer nuestra atención, lo mismo que decía René Laurentin, para atraer nuestra atención, nos habla de esas cosas que nos interesan, que buscamos, que nos atraen, para llevarnos a algo más profundo, para llevarnos a algo más. Entonces, desde el principio sucedieron todos esos fenómenos exteriores, físicos, ¿no? De las levitaciones, las marchas extáticas. Hay el testimonio de un hermano de Conchita. Dice: yo tenía 25 años, iba corriendo por el pueblo detrás de ella,
y pocos podían alcanzarla. Solamente los jóvenes eran capaces de alcanzarlas por aquellas calles. Pero sí la alcanzaba, claro que la alcanzaba. Lo cuenta con una fuerza. Dice, pero una noche recuerdo que fue para mí una prueba muy grande, que se metió por una calle muy complicada y que yo sabía que había una esquina muy grande en aquella calle, muy complicada. Y estaba muy oscuro. En aquel tiempo no había asfalto, era todo barro, había unas poquitas bombillas en las calles, muy poquitas, y muy poca luz daban. Y en aquella calle no había nada. Y entonces él dice, pues, pues yo tuve que frenar un poco para ver dónde estaba aquella esquina, porque íbamos muy fuerte. Y cuando salí de aquella calle ya no había frenado nada. Y ellas iban corriendo con la cabeza hacia atrás, casi en la espalda, sin mirar por dónde iban. Y no había frenado absolutamente nada. Me llevaba muchos metros al salir de aquella calle. Y yo pensaba para mí, esto no es posible, que una niña pequeña, que yo soy mayor, pueda hacer eso y yo no. El... Bueno, pues, ¿por qué sucedían todos esos fenómenos? Pues las niñas empezaron a hablar. Desde el primer día ya la Virgen les dijo un mensaje que iba a ser secreto hasta el 18 de octubre. Y en esos 3 meses largos, desde el 2 de julio se va apareciendo ella, ellas tienen que aprenderlo y tienen que vivirlo. Porque cuando lo den a conocer no pueden ser incoherentes. No puede ser que el mensajero no lo viva. Vaya mensajero, ¿verdad? Entonces, el, el, el mensaje lo publican el 18 de octubre y la gente está esperándolo con una ansia diciendo, ¿qué será el secreto? ¿Qué va a suceder? Había en el pueblo 15.000 personas y no había camino, carretera para entrar. No, había 70 casas y estaba lloviendo, granizando, hasta nevó ese día. Un día horrible y el mensaje era muy sencillo y ya se mete precisamente ese mensaje en el tema del que vamos a hablar nosotros. Pero da además como una perspectiva. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar el Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Entonces, lo primero de lo que se habló, ese mensaje que tenemos hoy por tema, fue el castigo. Desde el secreto inicial que la Virgen publicó el 18 de octubre del 61, habla de un castigo muy grande y lo pone en relación ¿a qué? A que tenemos que ser muy buenos. Lo primero que la Virgen pide es nuestra conversión. Entonces, cuando a mí me hablan del aviso, el castigo, el milagro, y dicen, vamos a ver si adivinamos la fecha, ¿qué fecha crees tú que va a ser? Digo, mira, nos puede tocar hoy a ti y a mí. Lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que prepararnos? Y la Virgen lo dice muy claro. Fijaros que estuvo 3 meses preparando un mensaje que hemos leído en 10 segundos. ¿Y cuál eran las pistas que daba? Los medios para prepararse. Bueno, de hecho, no solo para prepararse, es que dice, si no cambiamos, nos vendrá un castigo. Entonces, si cambiamos o si lo hacemos, lo que ha dicho antes, no vendrá el castigo. O sea, el castigo es condicional. Las niñas después lo vieron en las noches de los gritos. Era algo tremendo, terrible, que la Virgen no les dio permiso de hablar. Dice Conchita, nosotras, Jacinta, Loli y yo, lo hemos visto, pero no nos dio permiso nuestra madre para contarlo. Aunque hay a una señora, María Herrero se llama, que Conchita sí le dijo dos palabras sobre, a ver dónde lo he puesto esto, por leerlo mejor que decir de memoria, pero si no me creéis, seguro, ¿verdad? A ver dónde. Las, eh, la manera en que la Virgen presentó ese castigo fue, mm, no encuentro palabras para explicarlo. Veíamos ríos que se convertían en sangre y fuego que caía del cielo. Y algo peor aún, que yo no puedo revelar ahora. Esto es lo que le dijo Loli a María Herrero sobre la visión mm, del castigo.
en torno al tema de las noches de los gritos, que fueron un poquito más tarde eh, de publicarse ese primer mensaje que hemos leído. Eh, la Virgen siguió insistiendo, la Virgen siguió explicando lo que iba a ser un castigo que sería terrible, muy grande, muy fuerte, si no lo hacemos, dice, si no cambiamos. Entonces está ligado a ese hacer qué cosas, ha dicho, visitar el Santísimo, hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, pero primero tenemos que ser muy buenos. Entonces se trata de que en nuestra vida tenga el primer lugar las cosas de Dios. Entonces el castigo es verdad que es mirar a la conversión más desde el miedo, desde el peligro que tiene que nos perdamos, que mirarlo desde el amor de Dios. No estaríamos hablando propiamente aquí de contrición, ¿verdad? Sino sería de atrición, pues no es la mejor manera que tenemos para convertirnos. Sería mejor que lo que amemos sea totalmente a Dios y que le pongamos a Él en primer lugar. Pues sobre eso habla en otro lugar las apariciones. mm, mm, en el que explican las niñas que sería mejor que no cambiemos eh, por, por temor al castigo, sino para consolar al corazón de Dios, por amor a Dios. O sea, están hablando ahí de un sentido interno de reparación, de que no tengamos en cuenta tanto a nosotros mismos, que acaba siendo siempre la gran tentación de que yo permanezca en el centro, y que miremos a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios manda un castigo, no lo manda para fastidiarnos, que es nuestra tentación continua de pensar que es que Dios no nos ama, que Dios nos mira desde lejos, nos es, no sé, lejano, no está, no ama a sus criaturas. Bueno, el Antiguo Testamento nos parece que es el lugar de los castigos, ¿no? ¿Dios qué castiga? Pues sí, el pecado original, castigo fuera del Edén. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice en Juan 5:14, no peques más para que no te suceda algo peor. O sea que la atrición está en el Nuevo Testamento también. El decir, ten cuidado, hijo, que te pierdes, no es algo como extraño al Evangelio. Y en otro lugar, Lucas 13:3, Jesús dice, si no hacéis penitencia, todos pereceréis. Fijaros que también es condicional. Si no cambiamos, nos vendrá un castigo. Si no hacéis penitencia, todos pereceréis. O sea que se anuncia un castigo, pero a la misma vez hay que decir que todo castigo es una llamada a la esperanza. Porque si yo tengo una persona, un alumno, pongamos en un colegio, si eres maestro, en un ejemplo, y tengo un alumno que es incorregible, pues ni siquiera le castigo, ¿no? En todo caso, intentaré, no sé, librarme de él, pero no le castigaré. En cambio, en un castigo se hace siempre esperando algo mejor. El problema es que esa palabra nos suena como a un horror. Pues mirar, dice el padre Manuel Iglesias, que es un experto en Biblia, que falleció hace poco, jesuita, y la palabra castigo aparece 62 veces en la Biblia y el verbo castigar 90 veces. Y Benedicto XVI comenta que el verdadero amor no consiste en ceder siempre. No es que como yo amo, cedo siempre. En ser blando, en la mera dulzura. Un Dios dulcificado que dice a todo que sí, no es más que una caricatura del verdadero amor. Un Dios dulcificado que dice a todo que sí, un Dios blando, es una caricatura del amor. Porque el amor también sabe decir, eso te hace daño, tienes que dejarlo. Y si no cambias, vendrá un gran castigo. Si no hacéis penitencia, todos pereceréis. Porque nos ama, sigue Benedicto, termina la frase, porque nos ama, Dios debe oponérsenos cuando nos perdemos a nosotros mismos. O sea, se nos opone para despertarnos, para que no nos destruyamos. O sea, si tú tienes un hijo que se mete en la droga, no le cierras el grifo para que no se haga daño con eso.
Él dirá, me estás castigando, me haces la vida imposible. Dice, no, hijo, lo que yo quiero es tu salvación. Lo que yo quiero es que tú salgas de ese pozo. Pero para salir de ese pozo yo tengo que despertarte. Y hay sacudidas que necesita ese hijo que está en la droga y necesitamos nosotros también para despertarnos. Entonces el castigo fue lo primero de lo que se habló. Como veis, está desde el primer momento. Y si tiene un sentido de atrición muy claro, de decir, despierta que te pierdes, ¿verdad? Todos pereceréis, que decíamos con Lucas, con Juan 5:14, pues eh, también tiene ese sentido de llamar a mirar a lo fundamental. Y de hecho, mirad, yo tenía un herrero en mi parroquia cuando estaba estudiando estas cosas, que él me habló del castigo sin conocer Garabandal. Él me dijo, yo miro lo que dice la Biblia de Sodoma y Gomorra y miro al mundo de hoy y digo, Dios mío, lo que nos viene encima. Esto decía mi herrero, que siempre me hacía mucha gracia. Me cuesta imitarle, pero él lo decía mejor. Pues digo, mira, este hombre sin conocer Garabandal sabe, por lo menos el castigo lo tiene claro. La novedad de Garabandal es lo que vino después. Es que a partir de 1962 la Virgen habló también de un aviso y de un castigo, perdón, y de un milagro, porque lo de que viene un castigo cuando el hombre peca, siempre hay pues, pues él mismo se destruye y se autocastiga por sí mismo, ¿no? Y el Señor que quiere corregir, pues castiga para despertar. La novedad de Garabandal es que eh, a ese castigo que vemos que la humanidad se merece por momentos, Dios quiere contraponer su misericordia inmerecidamente. Es ¿por qué el Señor nos quiere dar un aviso tan grande y un milagro tan enormes? Pues, ¿por dónde empiezo? Voy a empezar por el milagro para ir bien, bien desordenado. He empezado por el castigo porque fue lo primero que sucedió. Y ahora os voy a hablar del milagro, perdón, lo primero que se anunció. Y ahora os voy a hablar del milagro porque es lo segundo que se anunció dentro de todo este recorrido de las apariciones. En el 12 de septiembre del 62, Maricruz tuvo su última aparición. Una de las niñas ya dejó de tener apariciones y las otras iban a dejar de tenerlas en enero del 63, o sea, 3, 4 meses más tarde. Pero bueno, en este tiempo, el 9 de septiembre, estaba Conchita en la cocina de la casa de su tía Maximina, que los que hayáis estado en Garabandal hasta hace poquito la habéis podido conocer allí. Pasa temporadas Maximina en Garabandal y si habéis visto algún documental, en casi todos la entrevistan a ella. La tía de Conchita, hermana de su madre, Aniceta. Pues Conchita de repente en la cocina le dijo, me ha dicho la Virgen que habrá un milagro muy grande y lo va a ver el Papa donde esté y el Padre Pío. Así fue la primera referencia, 9 de septiembre del 62. Esa es la primera ocasión en la que la Virgen les comenta, o por lo menos ellas lo hacen público. Maximino la nota y bueno, sobre eso vendrán muchas más informaciones. No tantísimas, no tantísimas, porque las niñas saben, pero la Virgen no les dio permiso de contar en qué va a consistir. Ellas no han podido hablar. Pero bueno, ya desde este primer anuncio ya nos supone dos problemas. Y es que el Papa lo tendrá que ver desde donde esté. Eso quiere decir que el milagro va a suceder en un lugar concreto y es en Los Pinos. Sucederá ahí, va a ser enorme. La niña dijo que va a ser mucho mayor que el milagro de Fátima. Pero vamos a llegar a eso en un poquito. Mm, será muy grande como el mundo lo necesita, porque muy grande es el castigo que el mundo merece. Entonces es un milagro muy grande porque el mundo lo necesita. O sea, para evitar el castigo, para conseguir que cambiemos, fijaros cómo en el centro está siempre ese cambiar, ese convertirse y acercarse a través de esos escalones que se nos ofrecen. Por eso hablar de esto sin hablar de los mensajes y de vivirlos es como impensable, debería ser, ¿no? Pues
El, el segundo problema es el Padre Pío. ¿El Padre Pío verá el milagro? Pues el Padre Pío murió el 23 de septiembre del año 68. Esto para Conchita fue un problema. Él había escrito una carta a las niñas, que hace poco se ha publicado esa carta y podéis encontrar, está fácil de encontrar en internet, el sobre con el membrete de San Giovanni Rotondo, del monasterio, y el Padre Pío, que escribe en esa carta, eh, la Virgen esta mañana me ha dicho que os transmita, niñas de Garabandal, no creen en vosotras, pero creerán cuando sea demasiado tarde. O sea, que la gente creerá cuando sea tarde. El, el Padre Pío muere y de repente recibe Conchita en Garabandal un telegrama que le mandan desde Lourdes. Es un franciscano el 16 de octubre, el padre Bernardino Chenamo. Y este padre Bernardino le trae tres cosas para ella muy importantes. La primera es que eh, el padre Pío había querido escribir para ella una carta un poquito antes de morir. Es muy breve, muy sencilla, solamente animándola a no dudar y a seguir defendiendo las apariciones. 22 de agosto y él muere, hemos dicho, 23 de septiembre. O sea que la escribe un mes antes de morir. Segunda cosa, el padre Bernardino le trae el velo que había cubierto el rostro de Padre Pío, porque el mismo Padre Pío pidió que eso se lo entregasen a Conchita. Y la tercera cosa no la había preparado el Padre Bernardino, pero la pide Conchita. ¿Cómo puede ser que haya muerto si él tenía que ver el milagro? Y entonces el Padre Bernardino le dice que su cuidador, que había sido otro franciscano en la casa, el Padre Pellegrino, le había dado testimonio que antes de morir el Padre Pío había visto el milagro de Garabandal. Lo ha visto también otro sacerdote y, y es uno que fue el único que ha tenido un éxtasis en Garabandal en los años de las apariciones con las niñas. Un jesuita de 36 años, el padre Luis María Andreu, que eran cuatro hermanos jesuitas, y la madre, cuando falleció su marido ya mayor, también se hizo religiosa, consagrada, una familia muy, muy de Dios. El padre Luis María Andreu visitó Garabandal y estando estudiando las niñas en los pinos, de repente él mismo entró en el campo de visión de ellas, que durante el éxtasis solo veían la Virgen con una gran luz que lo cubría todo, lo borraba todo, y le vieron a él dentro y él gritó muy fuerte, y esto lo han escuchado muchos testigos, estaban allí ese día, milagro, 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 como con mucha fuerza. Y esa misma noche, volviendo a casa en el jeep donde volvía, se quedó dormido. Las últimas palabras antes de morir fueron, ahí en ese mismo viaje, se quedó plácidamente dormido y nunca despertó. Dijo, hoy es el día más feliz de mi vida. Qué madre tan buena tenemos en el cielo. Entonces, al padre Pío y el padre Luis María Andreu están íntimamente ligados a Garabandal y especialmente a ese tema del milagro. El padre Pío tenía hay testimonios de él, de personas que le visitaron en el monasterio de Pietrelcina, de San Giovanni Rotondo, que, le, que él los enviaba a Garabandal. Él les decía, id allí, aquello os va a ayudar. Entonces, él mismo ve el milagro y, y bueno, tiene más detalles, pero no es el tema de hablar hoy del Padre Pío. Seguimos un poquito adelante. Hay más cosas bonitas sobre él, pero eh, respecto al tema del milagro, eso es lo principal, que desde la primera aparición se habló de él. Os dije que el Padre Pío, que esta aparición fue el 9 de septiembre del 62, que se relaciona el milagro y al Padre Pío. Él había mandado una carta a las niñas el 3 de marzo del 62. O sea, desde bien al comienzo, un año después de comenzar las apariciones, Padre Pío de Pietrelcina se queda ligado para siempre a Garabandal. Lo mismo que Madre Teresa de Calcuta, que ponéis en Google
Madre Teresa y Garabandal y te aparecen fotos de ella con las niñas a lo largo de los años, tenía una gran devoción. Lo mismo sucede con Santa Maravillas, lo mismo con San José María Escrivá. Fijaros que hay santos, ¿no? Los grandes hijos de la Iglesia que ella nos propone como modelos, que han tenido tanto cariño a Garabandal. Pues mm, el padre Pesquera dice que el milagro es una cosa que solamente había encontrado en Conchita y por eso le parecía algo como de lo más débil, y lo mismo con el aviso de las profecías de Garabandal. Dice, oye, sobre esto hay como menos datos y solamente un testimonio. Pues un poquito más adelante, en el año 77, Mariloli dice que el milagro sucederá en el arco de un año después del aviso. O sea que la Virgen también habló del milagro al menos a Mariloli en las apariciones. Y a Conchita le dijo eso que os he comentado antes. Bueno, ella lo tiene que anunciar 8 días antes, lo cual también le preguntaron, entonces eso significa que tú tendrás que estar viva. Para entonces dicen, no, porque yo podría decirlo a mi director espiritual o a mi confesor, pero convendría que todos estuvieran allí porque los que estén no dudarán. Y entonces, a ver si el mundo cambia y el castigo no viene. O sea, en el centro, como veis, está siempre una y otra vez el tema de que el mundo cambie, de que nos acerquemos de veras a Dios, que que como que despertemos del egoísmo. ¿Qué es lo que le duele a Dios? El desamor. El desamor hacia los que tenemos cerca en nuestra familia, hacia las personas que hay en la iglesia que a veces no piensan como yo, o hacia los pobres pecadores que andan por el mundo perdidos y a veces haciendo tanto daño. ¿Y cuál puede ser nuestra tentación cuando escuchamos estas cosas? Perdón, termino esta idea y le dejo. Eh, ¿Cuál puede ser nuestra tentación? El, el decir, a ver si viene el castigo de Dios y los pone en su sitio ya a los malos, ¿no? O ya verás estos cuando se encuentren ante Dios. Eso sería un planteamiento como desde el odio, desde la frialdad, que no es lo que Dios espera de nosotros, espera bastante más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo recibir esto? Pues como una llamada a tenemos tiempo, o sea, estamos en el tiempo, en esa cuenta atrás en la que podemos hacer mucho por salvar almas y para que no se lleven el gran chasco que no tenga solución. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Tomarlo en serio? Muy bien, alguien quería hacer un comentario. Espero que no se ha oído nada en este rato. ¿Había oído un padre? ¿Alguien dijo o no? Estamos bien, sigo entonces. Sí, Padre José Luis se escucha perfecto. Muy bien, Estamos poniendo notitas de sus palabras en el chat para que le podamos seguir los pensamientos que usted está compartiendo con nosotros. muy Así que bien. gracias. Sí. Ah, estupendo, bendito sea Dios. Entonces, entramos en el tercer punto, que es por eliminación, el que nos queda es el aviso. Es el más complicado, es el más difícil de orientarnos, mm, porque en realidad es el último del que hubo noticia. Y tan último que estaban las apariciones a punto de terminar cuando las niñas comenzaron a hablar de esto. ¿Cómo sucedió? Bueno, pues ya os dije que en el año 62 Maricruz perdió las apariciones y en el 63 la perdieron todas. Estuvieron casi 2 años en las que no había apariciones y el 8 de diciembre del 64 Conchita tiene una locución. No voy a levantar el pulgar que sale aquí el like enseguida. Tiene Conchita una aparición perdón, una locución en la que la Virgen le anuncia que tendrá un mensaje el próximo año. Entonces parece que las apariciones estuvieran volviendo a comenzar. Bueno, vamos a recibir otro mensaje, vamos a recomenzar de nuevo. ¿Qué va a suceder? Conchita escribe una carta a un sacerdote anciano que le llamaban el abuelito, se llama Padre Maternel Affiner, que es de habla francesa, y era muy cercano a ellas. Fijaros, para que le llamen abuelito, pues os podéis imaginar qué cariño tenían al Padre Lafiner.
Conchita le escribe y le da un poquito de información el 12 de enero sobre el mensaje, pero entre tanto, ella tuvo una aparición. Dos niños bajando de los invernales y de las vacas pasaron por los pinos hacia el pueblo, un niño de 9 y una niña de 12 años, y vieron a Conchita en éxtasis en los pinos el 1 de enero del año 65. Eso hacía mucho tiempo que no se veía, como estamos comentando. 2000 apariciones, entonces, ¿cómo fueron, padre, en 4 años? Pues fueron prácticamente en dos, porque durante mucho, mucho tiempo al principio había 3 y 4 y 5 y 6 apariciones diarias. Eran una sola o las cuatro juntas en cualquier momento y a cualquier hora del día, a veces muy cortas, a veces más largas, eh, pero fueron más al principio. Hacia el final las apariciones fueron más espaciadas, remitiendo y como de otro modo, ¿no? Más locuciones, pero el 1 de enero hubo una aparición en Los Pinos que esos dos niños vieron a Conchita y les impresionó verlo. Además eran pequeñitos, quizá recordarían poco del tiempo de las apariciones porque tenían 9 y 12 años. Pues en esa aparición, Conchita recibió información sobre el aviso. Estamos hablando del año 65, o sea, casi al final de las apariciones, recibe por primera vez información sobre eso. Sin embargo, cuando le escribe al padre Lafiner, solamente le habla de que recibirá un mensaje. Y cuando el padre Lafiner viene a Garabandal en junio, que es cuando se publica ese mensaje, ella le dice, le voy a dar una nota sobre algo muy importante que me habló la Virgen. ¿Qué es tan importante? ¿De qué te habló la Virgen? Pues fijaros que había sucedido el 1 de enero y se lo da el 19 de junio. La nota de Conchita para el padre Lafiner dice, el aviso que la Virgen nos va a mandar será como un castigo para acercar a los buenos aún más a Dios y para advertir a los otros que o se convierten o tendrán su merecido. ¿En qué consiste el aviso? No lo voy a revelar. Nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Pero en ese momento Conchita ni siquiera se atrevía a revelarlo. Lo había recibido 6 meses antes y todavía solo da esta nota al padre Lafiner y la da por escrito porque no se atreve a que le falle una palabra, a no contarlo bien. De momento no lo voy a revelar. La Virgen no me habló de que lo dijera y sobre esto nada más. Dios quiera que gracias al aviso nos enmendemos y no cometamos más pecados contra Él. O sea que son todo noticias escasas y tardías. Habla de que va a ser una realidad muy difícil, ¿verdad? Que va a ser muy duro y habla sobre todo de la conversión, de que viene para que cambiemos. Y lo llama aviso, aviso como es como una preparación para enmendar a los malos y para que los buenos sean mejores. ¿Verdad? A veces decimos, no, si yo ya soy bueno, yo ya soy humilde, yo ya soy sencillo, yo más que puedo ser, ¿no? Y luego pues nos llega una mala noticia y nos hundimos o nos enfadamos enseguida. Pues que los buenos se hagan mejores, ¿no? Mirar que nos falta para ser santos todavía. Los santos están en el cielo y tenemos que buscar esa conversión, esa vida espiritual sobrenatural. Pues para eso viene el aviso, a ver si despertamos. Pues esto es lo que supo el padre Lafiner, siendo un íntimo confidente de las videntes. Maximina otra vez la misma tía de Conchita, cuando ella bajó de los pinos el 1 de enero, que os he contado que es cuando Conchita les habló del aviso, la Virgen le habló del aviso, estaba sola en los pinos. Bajó a casa de su tía Maximina y su tía cuenta que la vio, ¿qué palabras usa? Nerviosa y contenta a la vez. Y le contó muy poquitas cosas, pero ya tiene un poco más de detalle de lo que le dijo al padre Lafiner. Dice, me dijo que íbamos a sufrir cualquier día un desastre horrible. O sea, el aviso se presenta como algo, es como un castigo, decía antes, ¿verdad? Como algo tremendo y se sentirá en todas las partes del mundo, los buenos para acercarse, los malos para enmendarse. Sucederá antes del milagro, es decir, como una preparación,
y se verá que es cosa claramente del cielo, o sea, que es sobrenatural. Claro, Maximiliano se quedó muy contenta con esto, le pareció como demasiado poco. Dices, pero ¿con esto qué hago yo? Ella lo pone por escrito, pero le fue preguntando, ¿y cómo no publicas esto? Es que estoy cansada de avisar y que el mundo no hace caso. Dice la Virgen que, eh, que el mundo sí cree que hay cielo e infierno, pero pensamos poco en ello. Fijaros, un tema para la oración. Pensamos poco en ello. Si pensáramos más en eso, a veces decimos, no, es que la atrición, yo es que soy de la contrición, yo voy ya a por nota en la vida sobrenatural. Dice Santa Teresa de Jesús en las moradas que incluso los que están avanzando mucho tienen que saber también volver a las meditaciones iniciales, ¿no? Y bueno, pues yo soy un pobre principiante, entonces sí creen en el cielo y en el infierno, pero piensan poco en ello. Sí creéis en el cielo y en el infierno, pero pensáis poco en ello. Hay un sacerdote español que está en proceso de canonización que en sus propósitos de ejercicios espirituales escribió, tengo que pensar más en la posibilidad de condenación de mis hermanos. Fijaros, ¿no? Como los santos tienen esos temas presentes. Bueno, y en la mía propia, San Francisco de Asís dice, ¿veis un hombre, el mayor pecador, subir por el horizonte? Eh, un ladrón, un adúltero, un asesino. Ese podría ser yo en cualquier momento si Dios me deja un instante. Entonces necesitamos la gracia de Dios, ¿no? Los sarmientos no pueden hacer nada si no están unidos a la vid. Y aquí es donde habla de la reparación que no encontraba antes. También dijo la Virgen que cuando suframos este castigo, se refiere al aviso, ¿verdad? Que ella dice que será como un castigo porque va a ser tremendo. Que cuando suframos esto, que no lo sintamos por nuestros dolores y penas, que todo esto lo causamos nosotros mismos con nuestros pecados, sino que lo suframos todo por su Hijo, por lo muy ofendido que le tenemos. A mí esto me recuerda a la consagración a la Virgen de San Luis María Griñón de Montfort, que dice que ofrezcamos todos nuestros méritos, todas nuestras penas a ella, y ella sabrá hacer que redunden bien nuestro. En lugar de apropiarte de tus méritos y querer, no, por esto y por mí, ¿no? Por todos mis compañeros y por mí el primero, como hacíamos cuando jugábamos al escondite de pequeños, ¿verdad? Pues en lugar de eso, entregarlo todo a la Virgen. Lo voy a leer otra vez porque creo que aquí hay un poquito de ese espíritu de reparación, pocas veces eh, como, como aquí se ve claro. Que no lo sintamos por nuestros dolores y penas, sino todo por su Hijo. Que lo suframos todo por Él, por lo muy ofendido que le tenemos. Y luego cuenta algunos detalles más sobre el tema de cómo será el aviso. Pero entonces moriremos. Dice, si acaso del susto por vernos cómo está nuestra pobre alma. Y cuando me voy a la cama miro y tengo mucho miedo, aunque por otra parte ya tengo ganas de que venga, para ver si nos enmendamos, porque no nos figuramos lo ofendido que tenemos al Señor. Bueno, cuando veamos que nos viene, nos vamos a la iglesia, le dice Maximina, parece. Eso pienso hacer yo, pero a lo mejor se nos pone todo en tinieblas y no podemos. Qué horrorísimo tiene que ser. Y yo lo pudiera, si yo lo pudiera decir como Conchita me lo dijo, dice que si ella no supiera ya lo que es el castigo, diría que qué más castigo que este. O sea, que el aviso, que nos parece como una preparación estupenda para el milagro y que de hecho viene para prepararnos al milagro, podría evitar junto al milagro el castigo que merecemos por nuestros pecados, ¿no? Grande como el mundo lo merece. Pues es toda una toda una bomba. Lees estas cosas y dices, pues me gustaría hacer un rato de oración delante del Santísimo, porque si dices, la Virgen nos ha dicho, bueno, vamos a prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos a esos tiempos difíciles? Porque es que además después la Virgen habló de las circunstancias en las que tendría lugar ese aviso. Y es como un puntito más. Esto es como el bola extra. Mm.
a ver, estoy buscando una frase concreta, pero la voy a tener que decir de memoria. Mm, Si no lo encuentro. Ya. Bendito sea Dios. El Jacinta y Mariloli en la primera noche de los gritos no estaba Conchita con ellas. Y ellas escribieron una nota que puede tenerse como otro mensaje de Garabandal. La firman el 19 de junio del 62, eh, que es como un mes antes del Milagruco. Las noches de los gritos fueron por ahí. Y dicen ellas, la Virgen nos ha dicho que no esperamos el castigo, pero sin esperarlo vendrá porque el mundo no ha cambiado. Y yo lo ha dicho con esta dos veces. Preparaos, confesad que el castigo pronto vendrá y será muy grande si no cambiamos. Y entonces ellas dos le preguntaron a la Virgen que cómo se llamaría todo aquello, que es la frase que yo estaba buscando para deciros, pero bueno, es la Virgen nos dijo que se llamaría comunismo, aquella persecución en la que sería un tiempo en el que el mundo pasaría por una gran tribulación y la iglesia parecería que está a punto de desaparecer. Los sacerdotes tendrán que ocultarse para decir la misa, el mismo Santo Padre se tendrá que ocultar y, y Rusia se extenderá sobre una gran parte del mundo. Esos son los detalles de los que habla Mariloli. Mm, y hablan un poco de circunstancias tremendas. Claro, ¿cómo no va a ser algo tremendo si el aviso tiene que ser una gracia para todo el mundo? Y cuando ellas lo explican, fijaros, hasta aquí estamos hablando de 1965, pero mucho más detalle dan Mariloli y Jacinta. Lo que pasa es que ellas lo contaron más tarde. Igual que vimos que a Conchita le costó 6 meses hablar de esto al padre Lafiner, Mariloli y Jacinta cuentan que habían recibido sobre el aviso ya desde los primeros tiempos de las apariciones, pero, pero como la Virgen no les dijo de contarlo, pues habían preferido mantenerse en silencio y si contaron algo fue pidiendo a la gente guardar secreto y solo se supo cuando Conchita lo recibió y lo reveló también. Pero lo que ellas cuentan coincide con todo eso y son de entrevistas de mucho más tarde, del 73 y del 77. Jacinta y Mariloli hablan sobre cómo será una gracia dura, ¿no? Las palabras de Jacinta son, mm, eh, bendito sea Dios, que tendrá un alcance universal y será terriblemente impresionante. Bueno, pues ¿en qué consistirá? En ver el mal que hemos hecho delante de Dios y el bien que hemos dejado de hacer. Eso que a las niñas les ha costado contarlo y lo han contado de una manera siempre muy escueta, será como si de repente todo se detuviese por un instante, aunque los hombres tratarán de explicarlo después, va a ser algo claramente que viene de Dios para todo el mundo. Y eso nos ha de preparar para tomar en serio el milagro que sucederá en el arco de un año después del aviso. Y ese milagro sucederá en los pinos de Garabandal y quedará una huella como una señal que se podrá ver, se podrá filmar y fotografiar, pero no se podrá tocar. Durará unos pocos minutos y bueno, han contado algunos detalles más. Fundamentalmente el tema en el que consiste este aviso es para preparar el milagro y el milagro, como dice Conchita, convendría que todo el mundo estuviese allí presente porque los que lo vean no dudarán y entonces no haría falta que venga el castigo porque se convertirán. Entonces, ¿cómo puede ser esas gracias tan grandes? Pues solo tiene una explicación y es, como dice, a grandes males, grandes remedios. Solamente tiene proporción algo grande cuando hay un mal muy grande también. Entonces el mundo que está lejos de Dios, que está enfrentado a Él y mm, distante de las cosas de Dios, pues está siendo llamado una y otra vez a la conversión. ¿Y a qué llama todo este anuncio? Lo mismo que en Fátima el milagro solar, a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios que la Virgen viene a repetir a través de esos mensajes.
El primero lo hemos leído, ¿verdad? No os he leído el segundo, que, que lo tengo en el diario, que lo he guardado. Aquí. En el primer mensaje se hablaba mucho de la Eucaristía, en el segundo también. El mensaje del 65 dice, a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Y es como si dijera, tenéis que darle importancia a la Eucaristía. ¿Cómo hacemos esto, Padre? ¿Cómo le damos importancia a todo esto que hemos escuchado hoy? Pues viviendo, tratando de que en nuestro horario concreto estas cosas sean reales, que yo lo viva, que yo me tome en serio el llevarle almas a Dios y que en lugar de odiar y esperar el castigo para esa persona o aquel grupo de personas o a ver si en lugar de eso, tener compasión de los pobres pecadores y querer acercarlos a Dios. Nosotros, sabiendo que Dios es tan grande, que Dios lleva la historia, a veces tenemos la sensación de que no fuera verdad, de que Dios no estuviera en control, se le ha escapado todo de las manos, o no es bueno o no es fuerte. Y sabemos que sí, claro que lo es. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar plenamente en Él y vivir lo que nos está llamando, que en definitiva es lo que la Iglesia nos ha pedido y nos pide siempre, que es amar a Jesús y llevar a las almas a los temas grandes de la vida eterna. Para eso estamos aquí, para dar gloria a Dios y salvar almas, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues yo hasta aquí os he hablado, no sé si tenéis vosotros alguna pregunta que me habéis puesto y yo se me ha escapado. Vamos a abrir el micrófono. Está bien. Padre José Luis, tenemos sí preguntas. Primero que nada, la del diácono Luis Ortiz, que le habíamos enviado a usted Muy bien, muy por bien. correo Bueno, a esa electrónico. pregunta, Sí, el diácono está en línea. Él también, tal vez podemos ahora abrir el micrófono. Ellos, cada cual puede abrir. Ajá, cada uno puede abrir el micrófono. Vamos a darle entonces, si quiere, el diácono José Luis, eh, explicarle la pregunta. Adelante, diácono. muy buenas, Luis. Como sorprendía como dijo Ortiz aquí de Caguas en Puerto Rico. No está escrita a la mano, pero voy a hacer la mano menos de memoria. ¿Qué tipo de manifestaciones, apariciones o revelaciones? ¿Y qué precisión un vidente o alguna persona que tipo de manifestaciones puede transmitir el mensaje con fidelidad? Porque se conecta lo que es de Dios por lo que es la persona o por lo que es el demonio. Y cada bandal no es tener intervención demoníaca, pero por lo menos en el caso de Garabandal, refiero al caso de Victoria Manguina especialmente, porque se dijo en un momento dado, tenemos palabras de Conchita, o fue Conchita la que hizo un comentario, de que hoy el día del milagro veía con ojos nuevos. Entonces, algunas personas han tomado esto, Ricardo Rosselló. esto si está pasando poquito por los calores, es una interpretación que ella hizo de las palabras de la Biblia. Porque cuando le hicieron la pregunta, yo vi la pregunta por domingo, daba la impresión de que yo iba a Manguillo iba a estar vivo el día del milagro. Ujú, muy bien. Bueno, el tema, Luis, perdone, si usted puede parafrasear la pregunta, porque acá no se entiende bien lo que dice el diácono. muy bien, muy bien. Pues bueno, él preguntaba cómo entender las profecías a la luz de ver que hay, por ejemplo, casos como el caso de Giolo Mangino, ¿no? ¿Cómo entender ese caso en las profecías de Garabandal? Pues el caso de Joe es muy, sería quizá- Emprender. No estoy viendo. Muy bien, ¿estamos? Muy bien. Pregunta por el caso de Giolo Mangino, ¿no? Como
cómo situar eso dentro de las profecías de Garabandal. Este fue un señor ciego que estuvo en el año 64, quizá un poco antes, en San Giovanni Rotondo, visitando al padre Pío de Pietrelcina, y el padre Pío le mandó ir a Garabandal. Cuando él llegó allí, Conchita le dijo eso, como ha dicho el padre Luis, eso lo podéis encontrar también en YouTube, la entrevista donde Conchita lo cuenta, que él recibiría unos ojos nuevos. Este Joe Lomangino murió en el año 2014, si no recuerdo mal, el 18 de junio, que es el día del comienzo de las apariciones, y él ha pasado durante esos pues 50 años hablando sobre Garabandal por todo el mundo. Y él se convirtió en un apóstol, fundó una institución que daba a conocer las apariciones de Garabandal, y él siempre lo daba ligado al milagro que él iba a recibir de recuperar su vista que había perdido en un accidente laboral de jovencito, como Conchita le había comentado. Pero muy mayor, ya a los 90 años, hay diferentes interpretaciones sobre esto, y en algunos autores lo encontráis de un modo diverso. Pero a mí lo que más me convence es cómo el mero hecho de que la Virgen le hiciera a él, le diera como fecha de su muerte la fecha del comienzo de las apariciones de Garabandal, parece como que tiene como, sí, un sello, ¿no? Una firma de la providencia. Y él un poquito antes de morir decía que en realidad yo he recibido unos ojos nuevos en Garabandal, pero son los ojos de la fe. Y la Virgen me ha permitido permanecer fiel a eso desde mi conversión. El Padre Pío me animó a ir al convertirme allí, y después yo he permanecido siempre trabajando por las cosas de Dios y de la Virgen, pues gracias a que ella ha estado ahí sosteniéndome. Ya hay otras explicaciones seguro, pero yo creo que ese caso en particular se puede explicar un poco así, aunque hay cosas que sabremos solamente en el cielo. Sí es verdad que esas cosas que son solo de una vidente, como decía el padre Pesquera también, cuando viene solo de una de las videntes es solamente de ella, y a ver si se cumple, ¿no? Pero como vemos, hay otras cosas que son claramente de las cuatro, o los mensajes que están claramente cumplidos, en los cuales se ve como, bueno, ¿y qué otra cosa hay? Como dice Jesús, ¿no? Si no creéis eh, a lo que os digo, creed a las obras. Pues ves las levitaciones, ves los éxtasis. Y dijo antes también en un momento, don Luis, si podría ser eh, por el demonio que hiciese eso. Pero claro, dices, amor a la Eucaristía, conversiones, gente que se acerca a Dios, vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal, no puede venir del demonio. Entonces está claro que el Señor y nuestra Madre están actuando ahí, y hasta hoy se dan milagros, no solamente de conversión, que son los más grandes, pero parece como que pudiera ser, no sé, muy fácil, ¿no? Pero es que hay hasta curaciones físicas en Lourdes y en Garabandal. Y lo ves y dices, pues Dios está actuando en estos lugares con una fuerza tan grande que nosotros, es verdad que no podré explicarlo todo, todo, todo con toda claridad, pero no tengo ninguna duda de lo que ahí sucedió, es totalmente cierto. Sí, yo diría que hay tantas luces y tantas profecías cumplidas que, que no hay por qué dudar. Si alguien te lo pregunta, pues le dices eso, de mi parte. Padre José Luis, tenemos otra pregunta de Blanquita, y tenemos preguntas aquí también en el grupo, pero en algún momento me gustaría que usted le contara un poco al grupo. Aquí hemos tenido el privilegio de escuchar a Monse Moreno explicar su sanación en Garabandal, pero sabemos que hay un caso nuevo del que usted ha hablado y que nos gustaría que nos contara un poco, porque cuando hablamos de todo esto, pues mucha gente se puede sentir como lejana, de decir esto pasó hace 60 años, eso lo dijeron hace 50 años, pero es que hay sanaciones de antes de ayer, que ahí cuando vemos, ¿verdad? Pues créanle a las obras. Entonces, pues me gustaría que nos hable un poco de eso. Pero vamos a la pregunta de Blanquita, que está con la mano levantada. Adelante, Blanquita, si nos escuchas. Muy buenos días, hermanitos. Buenos días, padre. Los saluda aquí Blanquita Torres desde México.
Realmente, antes que nada, muchas gracias por esta catequesis a distancia que nos da usted. Pues de Garabandal nuevamente tuve la fortuna anteriormente igual de tomarlo la vez pasada, ¿verdad? Yo tengo una pregunta que pues realmente, yo realmente creo firmemente también en las apariciones de Garabandal, pero mi pregunta viene siendo esta, o sea, ¿qué hacer cuando nuestros sacerdotes pues no aceptan propagar Garabandal? Porque pues los mensajes fueron muy duros, ¿verdad? Y entonces pues no nos dejan hablar y realmente pues ir y hablar de la Madre Santísima en esa advocación y en esas apariciones. Y si tengo una preguntita más luego, Padre. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si encuentro. Bueno, puedes hacer tu pregunta, tu segunda pregunta, y así voy a buscar un texto para decirte de lo primero que has dicho. Bueno, pues yo aquí sí estoy propagando realmente a la Virgen de Garabandal porque creo firmemente en ello, como le dije. Y pues realmente me es un poquito difícil, como le comento con mis sacerdotes, ¿no? Pero entonces yo sí quisiera que usted me diga, o sea, cómo hacerle, ¿no? Pero yo quisiera también pedirle a usted, pues si pudiera darme su correo o compartir con nosotros su correo y saber también cuándo saca usted las peregrinaciones a Garabandal, porque pues realmente sí lo he visto que hace poco estuvo usted por allí y pues quién mejor que usted para ir a una peregrinación, ¿verdad? Usted creyente de las apariciones de la Santísima Virgen y pues Mariano de corazón por lo mismo. Jesús, muchísimas gracias, Blanquita, que el Señor te bendiga. Reza por mí a ver si llego a ser bueno, pero Están mis oraciones, Padre, siempre. Muchas gracias. Dios te lo pague. La verdad es que sí que lo noto y lo agradezco. El, el, mm, yo propiamente no organizo peregrinaciones. Te respondo a la segunda pregunta. No, a veces visito con algunos grupos y mi email es un saco sin fondo. Yo, o sea, te contrato para que me vacíes el email, de verdad. Puedes, imposible. Correcto, lo acepto, Padre. Padre, no se No, preocupe que después podemos compartir con Blanquita alguna manera de conectarse con usted para que ella pueda saber y podemos compartir información del Hogar de la Madre y la página para que ella vea actividades que se están llevando a cabo. ¿Está y bien? yo os animo a ir a Garabandal cualquier sábado a las 5 de la tarde, que Eso. Ah, ok. por YouTube Vale. se publica el rosario que se reza allí en Los Pinos, que es muy devoto y muy bonito, y vale la pena estar un sábado a las 5. Como todavía no hay santuario, no hay muchos actos propios de eso, aparte de la misa que hay en la parroquia, por supuesto, pero pues es bonito subir a Los Pinos allí y que te lo explique alguien que sepa un poquito cuando visitas el pueblo. Me lo tomo. La verdad es que estoy pensando a ver cómo podemos hacer algo para eso, pero sí, ya. Muchas gracias por esa pregunta y Virgen María, ayúdanos. La primera, ¿cómo propagar Garabandal si los sacerdotes están con la mosca detrás de la oreja, no nos ayudan, no nos apoyan? ¿Será verdad que lo tenía preparado y lo he vuelto a perder? Ya. Eso se lo preguntaron a Conchita también en algún momento. Ella hizo una pequeña profecía, fíjate qué curioso. No sé si era, pero a mí me da la sensación de que viene de la Virgen, ¿no? Aunque lo dice Conchita sin citarla a ella. Muchos creyentes en Garabandal desean trabajar en la difusión de los mensajes, pero están preocupados a causa de la obediencia que se debe a la jerarquía. ¿Qué tiene usted que decirles? Le preguntaron a Conchita, porque en aquel tiempo llegó a estar prohibido. Llegó a estar prohibido subir bueno, hablar, no sé, pero subir seguro, bueno, difundirlo también, porque el tiempo de las dudas de las niñas, que lo podéis encontrar, os recomiendo ver algo más completo que lo que hemos hecho hoy, está en el documental Catarata Imparable, que lo encontráis en las redes sociales. Y habla sobre las dudas, las negaciones. Las niñas negaron, pero solamente digo una cosa sobre eso. Eh, en Fátima los niños fueron amenazados de muerte por el gobernador de Urem, hubieran sido mártires. En Garabandal, las niñas, si no negaban, iban a ser excomulgadas, les dijeron los sacerdotes.
no podrían recibir la absolución ni comulgar. Entonces ellas en un momento quedaron bloqueadas y eso les hizo mucho daño, les hizo sufrir y les privó de una guía que quizás responde un poquito a la pregunta que nos hizo antes don Luis Diácono sobre sobre cómo ellas a la hora de interpretar muchas veces estaban muy solas y con los años aprendieron a esa prudencia y serenidad porque se prohibía incluso atenderlas. A los buenos sacerdotes los alejaban de ellas. Hubo un gran teólogo en la Universidad Jesuita de Comillas en Cantabria, se llama Padre Lucio Rodrigo, que era confesor de la niña, director espiritual de su madre, y en un momento le prohibieron todo acercamiento a ellas. Y es un gran teólogo, autor de tratados importantes. Pues prohibición, ¿eh? O sea, claro, pues se quedaban solas. De hecho, durante muchos años los libros sobre Garabandal fueron todos seudónimos, todos eran anónimos, no tenían autor porque los autores les daba miedo poner su nombre al lado de Garabandal y sin embargo trabajaban en lo oculto. Entonces, esa pregunta en aquel tiempo era más duro que hoy. Hoy en día, la Iglesia lo tiene como un caso abierto. O sea, el cardenal Ratzinger en el año 92 dijo, pues vamos a dejarlo en non constat porque las informaciones que mandaron desde la segunda comisión que se hizo fueron muy incompletas y no se estudió el caso apenas, las videntes no fueron interrogadas y Ratzinger al recibir eso, fíjate, luego Papa, al recibirlo dijo, pues lo dejamos de momento como un caso abierto a la opinión privada de los fieles, igual que tú puedes opinar sobre la sábana santa. Es así de sencillo, ¿no? Entonces, a quien le hace bien se puede acercar. Y si un sacerdote no le gusta, pues no hace falta que se acerque. Pero tú sí puedes trabajar por ello. Entonces, termino la frase de Conchita. Respondiendo a esa pregunta, dijo, es muy agradable a la Virgen que busquéis esa obediencia. A ella le gusta mucho y es su deseo que trabajemos por extender su mensaje. Figúrate, ¿no? A ella le gusta mucho y es su deseo. Y cuando te lleves un berrinche por eso, felicidades, felicidades. Pero bueno, no se acabarán los pueblos de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Entonces, si te cierran una puerta, llamas a la siguiente, pero trabaja por nuestra madre. De hecho lo estoy haciendo, padre, y realmente esto, o sea, esto en que yo estoy trabajando ha sido de una manera que realmente es como un testimonio grande, porque a mí de repente sí vi Garabandal en una época, pero luego se me empezó a aparecer Garabandal por todos lados, y luego han habido cosas, hechos, o sea, pero contundentes que sería un poco largo de contar, pero para resumirlo, en una pequeña síntesis, le diré que ahorita estoy a la espera de la Santísima Virgen, de la imagen de ella, que por medio de un familiar que tengo en Estados Unidos, sin saberlo, sin nada, está por llegar a visitarnos aquí a México y pues me está trayendo, mi tía me dijo, la imagen de la Virgen de Garabandal, porque en Estados Unidos sí les llega. Y todo esto realmente para mí es una manifestación de la madre, porque pues yo en que voy y hablo de ella, pues solamente llevo una imagen, ¿verdad? Impresa que tengo y que llegue la imagen de la Virgen aquí, de Garabandal para acá, para mí eso es un hecho que es un milagro y es la Virgen Santísima que me habla. Sí. Pues mira, en aquellos tiempos difíciles que te estaba contando que los autores lo hacían con tanta discreción y que había esas prohibiciones, bueno, cuando ya se levantaron las prohibiciones es que los autores escribieron, pero aún así siempre quedaba, publicaban sin nombre porque les quedaba un cierto miedo. Había, bueno, fíjate, te pasa a ti, estás ahí en México ahora, pues imagínate entonces. Y nada más levantarse las prohibiciones, que fueron los años 80 que ya se levantaron las prohibiciones que había. Entonces, Conchita, en los primeros tiempos, dice, a ella le agrada mucho que trabajemos por extender su mensaje, pero también quiere que se obedezca a la iglesia para así darle más gloria a Dios. O sea que si dan permiso, lo extenderemos. Y si no dan permiso, no, obedeceremos. Y dice ella, ya dará ella tiempo para que el mensaje se extienda con permiso de la iglesia. O sea que la Virgen, de alguna manera, tenía, tenía en cuenta esas persecuciones. Y cuando dice, ya dará ella tiempo para que se extienda su mensaje, está pensando en vosotros, ¿sabes? Ujú. Porque ahora es el tiempo. Ahora está dando tiempo nuestra madre
porque desde la carta de Ratzinger se puede hacer con toda paz, desde los años 80 también, sin duda, pero eso es un respaldo muy grande el que se tiene. Y si nuestra madre está llamándonos a trabajar y le contenta tanto ese trabajo, pues hagámoslo. Y un apoyo, como pedí antes, un ejemplo concreto, pues os cuento el de Abelardo González Vecilla, un español de la zona de Madrid, eh, que, que fue al médico mientras estaba haciendo su consagración a la Virgen de 33 días de San Luis María Griñón de Montfort y le iban a operar porque había tenido ya el tratamiento para unos pólipos en las cuerdas vocales. No se sabía si eran malignos, pero su voz iba a peor, a peor, a peor, y él, además de ser ingeniero, era catequista en su movimiento y además salmista, que cantaba en la liturgia. Eh, y cuando le iban a operar, le dijeron, mira, probablemente te vas a quedar sin la posibilidad de hablar en público y de cantar. O sea, eso olvídate. Y este hombre, pues la providencia hace que él decida que para la peregrinación de su consagración a María, pues visitara, ¿qué santuario visitamos? Y se puso de acuerdo con su mujer y su hijo en ir a Garabandal. Y fueron allí no por pedir ese milagro, sino él dijo, yo fui pidiendo a la Virgen una prueba de que ella se aparecía. Su hijo sacerdote fue pidiendo una prueba de que aquello era verdad. Y la mujer, la esposa, fue la única que se atrevió a pedir que mi marido se cure de esto y que no haga falta operación. Y se llevó el gato al agua, se curó el hombre, salieron de misa en Garabandal y, y les dijo, ¿os habéis dado cuenta que he cantado toda la misa? ¿Has cantado? Y se metieron al coche y fue cantando durante todo el viaje. Y después llegó al médico a Madrid y le dijo, oiga, antes de la operación ¿le importaría examinarme de nuevo? Le examina y le dice, no es posible, si después del tratamiento en lugar de un pólipo tenías dos. ¿Qué has hecho ahora? ¿A dónde has ido para estar totalmente curado? Totalmente restablecido. Esto lo he consultado con médicos, que no es mi tema, y me han dicho que una enfermedad que desaparece totalmente es un caso muy bueno para que la Iglesia lo estudie y apruebe el caso de las apariciones. Porque claro, hay físicamente algo ahí, aunque no fuera maligno, hay algo ahí que no puede desaparecer por sí mismo y desaparece. Y está sin operar. Está el informe del médico que dijo, pues remisión de la enfermedad alta sin operación. Explicable, creo que escribe en el informe una palabra así, creo que en el libro lo puse, en la última edición. Y como ese caso, gracias a Dios, hay muchos otros. Eso, y casos de gracias personales donde el Señor ves que te mueve a trabajar por el Evangelio y a perder tu reputación por lo que sea de nuestra madre. Bueno, pues ahí en Puerto Rico podréis dar también ejemplo de lo que el Señor ha hecho a través de vosotros, cómo os ponéis a trabajar, empiezas a difundir una película sobre la Virgen y nuestra madre te lía para hacer muchas más cosas. Entonces, qué bueno poder gastar nuestra vida por el Señor y por nuestra madre. Cuando lleguemos delante de ellos, podremos decir, "Mm, mira las obras que he hecho por vosotros". Amén. Entonces, esta Padre, vida tenemos una está pregunta aquí también. muy bien. Gracias, Padre. Para que te veas, porque si no, mira la cámara allí, ahí para que te vean. Vale, allá. Gracias, Padre, por sus bendiciones y sabiduría. Sobre esa exposición de la persona que es la mamá quien pide el milagro, porque ella tenía la fe que sus dos hijos no tenían. Ujú. Entonces, Su esposo era el que se curó, sí. entonces, tenía la fe, esa fe firme, poderosa, de que no tienen que ver para creer. Y entonces sobre el milagro de los anginos, quería decir, tienen ojos y no ven, dice la palabra de Dios. O sea, Papá Dios lo que nos habla es sobre los ojos espirituales, que ven lo que nuestros ojos físicos no pueden ver. ¿Ve? Que se resume para mí ese milagro de los anginos en eso. Tienen ojos. Él tiene más ojos que los que no tienen, que los que tienen, ¿verdad?
Entonces, se parece. el milagro, la palabra, ¿verdad? Clave, que yo entiendo que la Virgen pide allí, como en Medjugorje, en diferentes No, es que son para la apariciones, playa. es cambiar. ¿Qué es cambiar? ¿Qué es cambiar? Se resumen en las 5 piedritas que da la Virgen: la oración, la confesión, la comunión, Y la lectura de la Biblia, ¿verdad? el ayuno, ¿verdad? Son los sacrificios. Y entonces la Virgen dice en Medjugorje que no podemos ni abrir un ojo por la mañana si no es con el permiso de Papá Dios. Ni un ojo. O sea, que hay que pedirlo todo. Pedir, llorar mi pecado. Saber que yo tengo que cambiar para que mi familia, el mundo que me rodea cambie. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? No lo que los otros tienen que cambiar. Nada, eso era. Gracias. Gracias, Mirna. Muy bien, muchísimas gracias. Pues nada, ese es el tema, exacto, es el peligro que tenemos siempre, es el esperar que los otros cambien, pensar que los otros están mal y que todo anda mal alrededor menos yo. Y claro, pues una vez un señor se acercó así a Madre Teresa de Calcuta, no sé si era periodista o qué, pero le dijo: Madre, ¿qué es lo que cambiaría usted del mundo? Si pudiera, no sé, ¿a quién cambiaría? ¿Al gobernador de no sé dónde, no? Nosotros enseguida señalaríamos a ese, ¿no? Al presidente de mi país, cualquiera. Eso, diríamos unas cosas, pues Madre Teresa dijo: yo le cambiaría a usted y a mí. ¿Verdad? Si pudiéramos nosotros convertirnos, en lugar de apuntar a quién. Lo que está en nuestra mano y lo que es nuestra misión es ese, tratar de ayudar a las almas a llegar y los pobres pecadores pedir mucho por ellos, en lugar de quejarnos y enfadarnos siempre. Tenemos una pregunta aquí, Francisco. Ponte aquí enfrente. Adelante. Saludos, Padre José Luis. Bueno, don Soy Francisco. Francisco Jiménez. Le comparto con alegría que hace más o menos un mes el Círculo de Votos de Garabandal tuvo su primera peregrinación. Fuimos un grupo de 33 peregrinos y un grupo como de 6 del Círculo. Estuvimos allá en Garabandal y la experiencia fue formidable. Tuvimos la oportunidad de ser, como usted comentó, que ese sábado estuvimos allá a las 5 de la tarde allá en Los Pinos y estuvimos compartiendo con las hermanas, ¿verdad? Hogar de la Madre, y la experiencia fue preciosa. Así que nada, antes de la pregunta, pues quería hacer un comentario. Como usted bien sabe, Padre José Luis, en este año, si no me equivoco, para el mes de mayo, de parte del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, sacaron un decreto con respecto a las apariciones marianas. Que en este decreto pues se están evaluando una serie de apariciones donde están dando el constan, no constan, no hubo sobrenaturalidad, etcétera, etcétera. Y ahora ha cambiado el modo de hacerlo, ahora la iglesia es dar un nihil obstat. El non constat era el modo tradicional anterior, pero a partir de ahora van a dar, desde ese documento que fue el 17 de mayo que se publicó, un Correcto. nihil obstat. Y ya de hecho lo han dado a varios lugares de apariciones, sí, en Italia. Ah, sí, no. Inclusive tocaron también aquí en Puerto Rico sobre la montaña santa. Bueno, padre, pensando en lo siguiente, me gustaría escuchar su opinión con respecto a este decreto en relación a las apariciones en Garabandal, pero específicamente con lo de los mensajes, un poco como usted nos hizo alusión, toca el tema del castigo, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé si a cierto punto pudiera haber algún tipo de ficha, disculpe la exageración, alguna ficha de tranque en este sentido, porque al tocar el tema del castigo, etcétera, etcétera, y otras cositas más, ¿verdad? No las quiero mencionar. Y nada, ¿qué usted opina, verdad, con respecto a Garabandal? ¿Qué puede pasar? ¿Seguiremos en esta espera, etcétera, etcétera? Muy bien, muchas gracias, Francisco. Buena pregunta. Y yo creo que lo mejor es mirar los ejemplos concretos, ¿no? Y ahí tienes Fátima. Las apariciones de Fátima tienen un milagro solar, igual que el de Garabandal, o las apariciones de Akita en Japón, que hablan también de castigo y de dificultades de tiempos de crisis en la iglesia.
de hecho, en un momento el cardenal Ratzinger dijo que había que interpretar el tercer secreto de Fátima como algo pasado ya, el atentado de Juan Pablo II. Pero más adelante, cuando estuvo como papa en la explanada de Fátima en el año 2010, dijo que eh, quien piense que el mensaje de Fátima se refiere al pasado se equivoca, ¿no? Sino que es una profecía abierta. Está claro que el tercer secreto y Fátima aprobado es algo que está abierto hacia el futuro, entonces no es ningún tipo de tranca, no es ningún tipo de problema. Hay que tenerlo en cuenta que esté de acuerdo a la fe y que no hay ningún obstáculo, sino que tiene todo que ver con el Evangelio. Lo que sí tenemos que hacer es eh, como no guiarnos por morbos, pero ese problema existe también en el Evangelio. Y de hecho, también respecto al Evangelio, pues hay malas interpretaciones y surgen las herejías, los cismas y las sectas incluso, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la labor de la Iglesia? Pues eh, como luchar por cuidar bien las buenas plantas, ¿no? Los buenos frutos que Dios nos da, para que eso produzca más fruto. Mi padre lo poda, lo cuida y lo presenta como lo que es. El lenguaje profético no ha sido nunca ni será un problema porque está desde la Sagrada Escritura, como dijimos al principio, sino que es una riqueza que llama a la Iglesia a pensar siempre en el futuro como un gran bien. Esto no significa que nosotros podamos interpretarlo del todo. Dice el cardenal Ratzinger en El secreto de Fátima, interpretando el tercer secreto, que lo publicó en el año 2000 la Congregación para la Doctrina de la Fe, entonces, hoy dicasterio, que las imágenes proféticas se pueden interpretar plenamente solo a posteriori y no desde hacia el futuro, sino solo cuando han sucedido, entonces sí podemos como orientarnos con ellas. ¿Me explico? Lo cual quiere decir que hay que dejarlas abiertas y a la interpretación de la Iglesia, que sería siempre el peligro de que nosotros queramos como controlar o acotar las cosas, que es bonito como cuando dijimos que Conchita decía, pero si no hace falta que yo esté, si es que las fechas o los tiempos no son míos, eso Dios sabe y la iglesia es sabia. Muy bien, espero que te sirva esto como respuesta y llevamos 1 hora y media aquí, queridísimos. Yo pienso que esto es una... Padre José Luis, si nos dejan, estamos el día entero con usted. Pero vamos a abrir a una pregunta más, si alguien tiene una pregunta más, o a través del Zoom, si alguien tiene alguna pregunta, vamos a verificar aquí rápidamente. Y si no tenemos más ninguna pregunta, sobre todo darle las gracias a usted por haber dicho yo lo hago, porque sabe el Padre José Luis que yo le consulté a ver quién nos podía hablar de este tema tan importante. Y bueno, se le agradece mucho que haya dicho presente. Es un regalo para nosotros y para el mundo entero realmente, porque esto se difunde, como usted sabe, a todos los grupos de Garabandal. ¿Alguna pregunta adicional? Padre José Luis, ¿alguna recomendación para nosotros? ¿Qué os puedo decir? Pues que sigáis rezando por los sacerdotes. Antes hemos hablado de que el mensaje de Garabandal era muy fuerte, alguien lo dijo, ¿verdad? No sé si fue Blanquita. Mm, es muy fuerte, pero a la misma vez es muy tierno. Y eso no debe dejar de estar siempre muy presente, ¿no? La Virgen todos los días habló de los sacerdotes y dijo, rezad por ellos, queredles, obedecedles, y habla de la unidad de la Iglesia. Entonces, saber poner eso por delante de otras cosas. También habló mucho de esa cercanía e intimidad con la Virgen, ella que le dejó su corona a las niñas, ¿no? Tenían la corona de la Virgen en las manos, pues como un rey, una reina a su hijo no le va a dejar la corona, dirías, pero a unas niñas de una aldea es demasiado. Pues, pues un rey, una reina a su hijo sí se la deja. Y así hizo la Virgen. Y entonces todo eso nos habla de lo que ella quiere que pongamos en primer lugar. Esa cercanía, ese amor, esa intimidad que se hace sobre todo a través de la vida sobrenatural. Como hemos visto, la confesión, la Eucaristía. Y bueno, he dicho los sacerdotes, el objeto más besado por la Virgen en Garabandal es la alianza matrimonial de los esposos.
cómo el matrimonio está puesto en primera línea. Hoy está tan atacado y en Garabandal está tan bendecido. Entonces, apoyaros mucho en el amor de nuestra Madre que está siempre a vuestro lado. Darle muchas gracias y perseverar con alegría en la vocación que os ha dado, que es un camino de santificación para llegar al cielo. No os deja nuestra Madre, os ayuda pues de la mano de ella, saber que para ir al cielo tenemos que entregarnos, que no puede ser, no, yo quiero llegar al cielo, pero por un camino que no cueste. Pues eso no existe. El camino del cielo es de donación. Jesucristo lo ha dado todo y nosotros tenemos que darlo todo en el camino también. Muy bien, pues muchísimas gracias. Que el Señor os Gracias, bendiga. Padre José Luis. Y aprovecho para, a nombre, bueno, agradecerle a todos los que se han conectado, a todos ustedes que han dicho presente aquí. Nuestro grupo sigue creciendo, gloria a Dios, a la sombra de la Virgen, bajo el manto de María. Pero también decirle, Padre José Luis, que el próximo primer sábado de septiembre, y a todos ustedes, que vamos a tener una charla con el doctor Gabriel Garnica, que es otro devoto de la Virgen, que ha estudiado mucho Garabandal. Él nos dio una charla en diciembre que me encantaría que usted la pudiera ver, se la voy a compartir. Se llama Garabandal el Nuevo Belén. La dio para la época de Adviento y la verdad que está hermosa para que usted la vea, que usted le vea qué le parece, porque para los grupos de jóvenes que ustedes atienden en el hogar de la Madre es una reflexión hermosa. Y él nos va a dar una charla que se llama Las Piedritas de los Pinos. El próximo primer sábado de septiembre la charla se va a llamar Las Piedritas de los Pinos. Y nada, para que sé que está muy ocupado, pero que esté pendiente de estas charlas que vamos a estar compartiendo. Gracias a todos los que se conectaron a través de Zoom. Gracias, Padre José Luis. Un abrazo a todos. Oren por nosotros en el círculo, por todas las intenciones de la Madre para Puerto Rico y desde Puerto Rico para el mundo. También oramos por ustedes en la labor del hogar de la Madre. Múltiples vocaciones sacerdotales y religiosas para ustedes y para todo España y el mundo entero, y para que terminemos en una oración y nos dé la bendición final. Y no se olvide de la foto que nos tenemos que tomar con usted al final. ¿Okay? Bendición primero. El Señor esté con vosotros. Con su espíritu. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la de nuestra Madre del Cielo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bien, muy bien. Muchas gracias, Padre José Luis. Gracias. Bueno, ya ustedes los que han estado aquí muchos años saben lo que hay que hacer. El Padre José Luis está quieto allí y nosotros nos ponemos alrededor de él. ¿Está bien? Venga, vamos. Por aquí. Todo el mundo se pone por aquí alrededor. Aquí al ladito de Blanquita, mira yo, de Lisette. Manolo, tú por aquí, yo creo que te ves si te pones aquí. Pónganse por allí. Aquí, los que se puedan poner al frente, sentarse, se sientan en el piso. Los jóvenes se sientan en el piso. ¿Ok? Frente a Padre José Luis. Qué bueno, ponte la camina, el piso al frente. Mami, venga, venga. Venga, venga. A ver. Ay, espérense. Ok. Sí, no me tape la Virgen. Pongan un poquito a la ahí. Vale. Ajá. Estamos todos. No te quites, Dolly. A ver. Bueno, sonrisas todos. Qué bella foto. La compartiremos, Padre José Luis. Yo me tomo un selfie. Selfie. A ver. Cheese. Ahí. Gracias, Padre José Luis. Muy bien, bueno. Cuídense mucho. Hablamos pronto. Muy Bendiciones. bien. Igualmente, Dios os bendiga. Adiós a todos. Dios los bendiga grandemente, Padre. Gracias, adiós.